Laboratorio 2 del curso de FEM, Teoría 2.4, Grupo 25. Mi nombre es Rodrigo López. Experimento 1, lanzador de anillos. Objetivos. Observar el comportamiento del lanzador de anillos con distintas configuraciones de núcleo y anillos de distintos materiales. Analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. Tabla 1. Principios de inducción electromagnética para generar movimiento, teniendo distintos materiales y diseños. Experimento número 2. Inducción electromagnética en una bobina. Objetivos. Generar FEM y corriente inducida en una bobina. Utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar ese valor con la corriente medida. A través del programa Python, analizamos la aproximación de la función de la corriente alterna. Tabla 2. Relación del movimiento imán versus generación de FEM a través de variación de flujo magnético. Gráficas del campo versus el tiempo y corriente versus tiempo obtenidas por el Euler Pro. Experimento número 3. Transformador. Objetivos. Utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías. Medir el voltaje en la bobina primaria y secundaria y verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. Resultados experimentales. Tabla 3. Distintas formas de núcleo con el mismo número de vueltas y la variación de sus voltajes. Tabla 4. Bobinas con distintos números de vueltas y afectación de intensidad y dirección del campo generado. Gráficas potencial 1 y 2 versus el tiempo con distintas configuraciones obtenidas con el Euler Pro. Mi nombre es Gerald Estefano Bautista Ortega. Comenzamos con el experimento número uno. Observamos el anillo de aluminio con barra de hierro saliendo con una gran velocidad, el anillo de aluminio sin barra de hierro saliendo con una velocidad menor, el anillo de cobre con una barra de hierro saliendo con una velocidad media y el anillo de aluminio partido que no sale. Estos fueron los resultados que tuvimos en el laboratorio. Explica el principio del funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. Su principal funcionamiento tiene que ver con la inducción electromagnética, que al conectarse a la corriente genera un campo magnético alrededor de ella. Este campo magnético es variable, provocando que el flujo magnético cambie, lo cual induce una fuerza electromotriz en la bobina. Al agregar el núcleo de hierro, se aprovecha la propiedad de permeabilidad magnética, ya que es un ferromagnético, facilitando la formación de líneas de inducción magnética y aumentando la intensidad del campo magnético. ¿Qué diferencias hubo al usar el anillo de cobre en comparación del anillo de aluminio? La diferencia entre el anillo de aluminio y el del cobre radica en la aplicación de la ley de Lenz. Se presenta al aplicar corriente a la bobina. La bobina creará un campo magnético provocando que muchas líneas de campo atraviesen la superficie del anillo, aumentando su flujo magnético. La ley de Lenz establece que la corriente inducida en un circuito cerrado se opondrá al cambio de flujo magnético, por lo cual el campo magnético inducido apuntará hacia abajo y la corriente inducida irá en sentido horario. Al estar el anillo expuesto a un campo magnético variable, se inducen corrientes eléctricas en el material, generando campos magnéticos opuestos, lo cual provoca una fuerza magnética en el anillo, que provoca la repulsión y que salga disparado del lanzador. La principal diferencia es la velocidad con la que sale cada anillo, llegando más lejos el anillo de aluminio que el cobre. Al ser el aluminio un material paramagnético, sale con un leve impulso. Además, se experimentan las corrientes parásitas, volviéndose un imán por poco tiempo, saliendo expulsado por la fuerza magnética. El anillo de cobre, al ser diamagnético, reduce su velocidad. También experimenta las corrientes parásitas, aunque al ser más conductor experimenta un pequeño mayor impulso. Aunque los anillos tengan las mismas dimensiones y el volumen, el cobre es más denso que el aluminio, ya que tiene mayor masa. Por otro lado, también notamos que el anillo de aluminio partido no fue expulsado. Esto se debe a que no es un círculo cerrado y no pueden circular las corrientes para así generar un campo magnético. ¿Cómo cambiarían los resultados con una bobina con un mayor número de vueltas? Aumentar el número de vueltas en la bobina intensifica el campo magnético generado, lo que según la ley de Faraday resulta en una mayor fuerza electromotriz. Este incremento en el campo magnético también influye en la dirección de la corriente inducida y el flujo magnético, según la ley de Lenz, provocando las fuerzas magnéticas sean más fuertes. En conclusión, pudimos observar cómo la ley de Faraday influye en el funcionamiento del lanzador de anillos, siendo el lanzador con núcleo de hierro más intenso por la permeabilidad magnética que induce el hierro sobre la bobina. También se observó cómo la ley de Lenz y Faraday influyen en los anillos al aplicar una corriente, que provoca que los anillos salgan disparados, mostrando por qué el anillo de aluminio tiene mayor velocidad al impulsarse que el anillo de cobre, debido a las corrientes parásitas y la densidad. Por último, explicamos cómo una mayor cantidad de vueltas en la bobina aumentaría el campo magnético, la Fn y el flujo, produciendo un mayor impulso en los anillos. Sobre una enmascara expondré lo que sería el experimento 2, que es la inducción electromagnética en una bobina. Aquí podemos notar que el imán girando entre esas dos bobinas y esa información de campo magnético versus tiempo y corriente versus tiempo obtenidas mediante el Pro. Nuestro cuestionario es el siguiente. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Determinar el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales. Utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida. Y utilizar la ley de Faraday para hallar la función de la corriente y graficar la funcionalidad mediante el Python. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente?
Al girar el imán, varía el flujo magnético, lo que genera una fuerza electromotriz inducida. Esto se basa en la ley de Faraday, que establece que solo existe inducción electromagnética cuando el flujo magnético cambia con el tiempo. Esta PEM inducida produce una corriente inducida. Por eso observamos que al hacer girar el imán se produce una variación de flujo magnético. Soy Brunel Mascaro y seguiré con las preguntas del experimento 2. Aquí se nos pide hallar el periodo y la velocidad angular con los datos experimentales. Ese dato lo tuvimos del Pro y obtuvimos que el tiempo sería 0.86 segundos. Con ello encontraremos lo que sería la velocidad angular, es decir, dividiremos 2pi entre el periodo, ubicando así lo que sería nuestra velocidad angular, que sería 33.78 radianes por segundo, y nuestro periodo o tiempo sería 0.186 segundos. Para la pregunta 3 en la que se nos pide con la ley de Faraday aproximar la corriente inducida, nosotros sabemos que para hallar esto necesitaremos primero ubicar lo que sería el flujo magnético, luego la fuerza electromotriz inducida y luego la corriente inducida. Finalmente nosotros compararemos para ver cuál es nuestro error entre la corriente teórica y la corriente experimental. Para esto nosotros ya tenemos los siguientes datos, lo que sería el campo magnético mínimo máximo y la corriente mínima y máxima dadas por el Pro y el radio de la bobina. A partir de eso nosotros ya podemos hacer las siguientes operaciones como encontrar nuestro campo magnético pico, que sería el campo máximo menos el campo mínimo entre 2, obteniendo el siguiente dato. Nuestra área, donde tenemos que usar el radio de la bobina, la corriente experimental, donde obtendremos 0.075 amperios, y la resistencia verificada, que será la que usaremos para la división entre la corriente inducida. Finalmente, necesitaremos primero ubicar lo que sería el flujo magnético, el cual nos sale el siguiente dato, la fuerza electromotriz inducida, donde el número de espiras será 100 y tendremos que derivar el flujo magnético obteniendo esto, y tendremos que ubicar la corriente inducida, y como les comenté anteriormente, nuestra resistencia será 1.29 como la resistencia verificada. Nuestro error relativo será la resta entre la corriente teórica y la corriente experimental, obteniendo un ciego de 0.025 como variación. Pero, ¿a qué se debe ello? Podríamos quizás atribuirlo al movimiento del imán, el cual no se mantiene dentro en su eje fijo, sino de que tiende a alejarse y acercarse a la bobina. Última pregunta, donde se nos pide ya la función de corriente mediante el Python, tendremos que primero cargar nuestra data. Nuestra data estará en el intervalo de segundos de 3 a 4 segundos. Luego hallaremos y graficaremos lo que sería el campo magnético en militeslas versus el tiempo en segundos. Sin embargo, como nos piden hallar la corriente, tendremos que hacer una derivación, y esta derivación podría tender a tener errores debido al ruido que podemos ver en esta gráfica. Es por ello que nosotros tendremos que usar lo que sería la función bfit. Estos datos, como lo que vendría a ser el bmin, bmax, cmax, los obtendremos desde la primera gráfica de aquí, obteniendo así los siguientes datos, que AMIN sería 0.022, AMAX 0.00235, el BMIN que sería 2pi entre el periodo mínimo, Bmax entre el periodo máximo, Cmin y Dmin sería igual a 0, y obtendremos que Cmax sería 6.283185.231 y Dmax sería 0.023. Esto lo reemplazamos dentro de la fórmula y obtendremos la siguiente gráfica, la cual se ve muchísimo más uniforme y la derivaremos para obtener la corriente inducida. Es decir, tendremos que derivar lo que sería Bfit, ya que está con el campo magnético ya ajustado. Luego, mediante Ohm y Faraday, hallamos la corriente inducida y es lo que vemos en esta gráfica. Como conclusiones tenemos que la inducción electromagnética es el principio fundamental para comprender la generación de corriente inducida en la bobina y corriente pico. Reconocimos la importancia del análisis secuencial entre flujo magnético, fuerza electromotriz inducida y corriente inducida para determinar la corriente teórica, además de la importancia de comparar resultados para mejor análisis y laboratorio. Mi nombre es Cristian Quispe, conmigo vamos a ver el experimento 3 transformadores. El experimento 3 consta de 4 distintas configuraciones de 4 bobinas iguales. Primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Para la tabla 4 es lo mismo, pero con bobinas diferentes. Resultados, tabla 3, tabla 4, escenario del experimento 3, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 1 nos dice con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados, ¿por qué? Entre las 4 configuraciones exploradas, la última con el núcleo cerrado demostró ser la más eficiente. Al tratarse de un material ferromagnético con una permeabilidad magnética, este maximiza la transferencia de energía. Además, la geometría del núcleo proporciona un camino magnético más definido, reduciendo así pérdidas energéticas, lo que resulta en una mayor concentración de flujo magnético, es decir, hay mayor eficiencia en la inducción electromagnética. También podemos notarlo en la gráfica que nos proporciona el layer. Pregunta 2. Determine la relación de transformación usando los valores de RMS medidos. Compara estos resultados relacionados a la transformación teórica. La transformación teórica es voltaje de salida sobre el voltaje de entrada igual a la bobina secundaria sobre la bobina primaria. Dado que nosotros trabajamos con dos bobinas iguales de 400 vueltas, la teórica será 1 y nuestra experimental sería voltaje de salida sobre la entrada. Y aplicamos eso para las 4 configuraciones iguales, distintas, y podemos también acá confirmar
que el mejor resultado es la cuarta configuración con el núcleo cerrado. 3. La relación entre el voltaje de RMS pico medio se alinean con lo teórico. Primero, el voltaje pico es el valor máximo que alcanza la corriente alterna y el voltaje RMS o eficaz es igual al voltaje pico sobre la raíz de 2. Aplicamos para las 4 configuraciones distintas y notamos que el valor teórico se alinea. Para la pregunta 4, para las mediciones usando transformador elevador, determina la relación de transformación, compara este resultado con la relación de transformación teórica. Primero, notemos que la bobina primaria debe ser menor a la bobina secundaria elevador, por ende, en este caso, el voltaje en la bobina secundaria va a ser mayor. Entonces, en el primer caso tenemos 400, una bobina de 400 y en el segundo de 800. Hallamos esta relación, tenemos 2 y el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es el valor experimental de 1.46 y para el segundo caso tenemos bobina de 400 y bobina de secundaria tenemos de 1600. Hallamos esto y tenemos un valor de 4 y el valor experimental tenemos de 2.89. Conclusiones. Primero, al explorar diversas configuraciones de y núcleos de distintas geometrías, destacó la configuración del núcleo de hierro cerrado. Este ofreció un desempeño superior al dirigir eficientemente el flujo magnético y minimizar las pérdidas generales, asociados como fenómenos como la histeresis y la corriente parásitas. Segundo, en el análisis de un transformador elevador se estableció la relación de transformación experimental. Al contrastar este resultado con la relación de transformación teórica se observó cierta discrepancia. Esta divergencia puede atribuirse a diversos factores, tales como pérdidas de energía, resistencia en las conexiones eléctricas o posibles variaciones en las propiedades físicas de los materiales del transformador.